Entonces, hoy vamos a continuar con este concepto de lo que es la energía. Para eso vamos a retomar los ejercicios que habíamos dejado, o yo les dejé a ustedes que podrían hacer fácilmente, pero los vamos a hacer considerando este caso. Hay un bloque que tiene 2 kilogramos que se suelta en reposo desde cierta altura, h, en la parte superior de una curva, y esa altura mide 2 metros. Nos están diciendo que esta altura son de 2 metros. ¿Ya? De la superficie curva a una altura de 2 metros de superficie horizontal. El bloque pasa por B, va a pasar por este punto B y al final de la curva, justo cuando termina la curva, pasa por B con una rapidez de 4 metros por segundo y recorre 3 metros en la superficie hasta detenerse en C. La pregunta es ¿por qué se detiene? Nosotros tenemos que entender que este cuerpo que parte en A y llega al B no sufre variación, no hay una pérdida, no hay una fuerza en contra del movimiento. Pero cuando llega del B al C, sí se encuentra con este problema, que va a haber una fuerza de roce. Aunque no lo digan, vamos a considerar que hay una fuerza de roce, ya que es la única forma que la energía vaya disminuyendo por medio de un roce. Ahora, podremos entender que hay 3 puntos que son importantes, la A, B, C, y a los cuales a esos 3 puntos podemos calcular los gráficos de energía con la metodología que estamos viendo. Siempre hay que considerar la energía cinética, el potencial gravitatorio y el potencial elástico. Ya esos 3, copiar, definir los 3 lugares que los interesan, el A, B, C. Originalmente solamente hay energía potencial, justo cuando se suelta el objeto. Entonces solamente hay potencial gravitatorio y podemos calcular cuánto vale eso, que va a ser mg por h. El segundo caso, en el B, ya la altura no hay y solamente hay energía cinética. Y habíamos hablado en la clase anterior que estas 2 barras tienen que tener exactamente el mismo valor, porque entre el A y el B no hay pérdida de energía, no hay alguna fuerza externa que genere un trabajo, que genere una diferencia. Recuerden que habíamos hablado de que si yo comparo 2 energías del estado 1 y el estado 2, solamente van a ser distintas si entre medio hay un trabajo, una fuerza externa, ¿ya? Que esté en contra de este movimiento. No podemos considerar la gravedad, por si acaso no podemos considerar una fuerza externa a la fuerza de la gravedad, porque está relacionada totalmente con la energía potencial. Es solamente el roce, o si alguien agrega una fuerza, que esto va a aportar o va a aportar en cierta manera a la diferencia. Y el tercer caso, el C, nos dicen que ya se detiene, por lo tanto en el C la energía es 0. Ahora, nosotros los dicen, fíjense, los dan el cuerpo de masa de 2 kilogramos, los dan la altura, podemos calcular el potencial. Sería simplemente la masa es 2, el G es 10, vamos a considerar que es 10 y la altura es 2. Por lo tanto, esto nos quedaría un 40 joules. La energía inicial son 40 joules. Es el mismo objeto, por lo tanto tiene la misma masa y nos dan la velocidad. Por lo tanto, podemos calcular la energía en este punto con los datos que obtenemos. Sería un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y obtendríamos 16. Y aquí viene la pregunta. Fíjense que nuestra suposición es que entre medio no había nada. Pero en los gráficos, esta altura los da 16 joules. Entonces realmente el dibujo no es proporcional, si lo queremos comparar. El 16 tiene que ser más o menos la mitad, por acá. Comparado con ese 40 inicial. Acá está el 16. Vamos por ahí. ¿Qué pasó ahí entonces? Si inicialmente teníamos 40 joules y en el punto B tenemos 16 joules,
¿Qué pasó entre medio? ¿Qué tuvo que haber pasado? Una pérdida de energía. Es la única opción. Vuelvo a decir, nuestra suposición, solamente por costumbre, que como no nos dicen que hay un roce, nosotros vamos a suponer inicialmente que no hay pérdida. Pero como nos da los valores, pudimos calcularlo. Inicialmente tiene 40 joules, la masa por gravedad por la altura, y en el segundo punto B pudimos calcular la energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, y no son iguales. Hay una cierta pérdida. Por lo tanto, si hay pérdida, sí o sí hay una fuerza en contra, que la única que puede ser es que realmente había fuerza de roce en esta zona de acá. Entonces uno puede entender que, y aquí uno viene después el punto, que dice que hay roce entre el bloque y la superficie, que es la misma superficie, siempre va a ser la misma superficie. Entonces va a haber siempre roce. ¿Ya? Entonces ahí coincide y tiene sentido que hay una pérdida, que esa pérdida me la genere el trabajo, el W, que es la de la fuerza de roce por la distancia. ¿Cuánta distancia? Da lo mismo la figura. Inicialmente no sabemos qué recorre, qué forma recorre. Porque puede haber sido que haga así, una vuelta así, o que haga así. No pierdan el tiempo buscando la forma de la superficie, a menos que le digan que es un radio de circunferencia. Pero en ningún momento dice que es la forma de una sección de circunferencia. Entonces no pueden saber exactamente qué forma tiene la superficie. Pero sí sabemos el trabajo, nada más. ¿Ya? Pero era para que tuvieran eso en mente. Ahora, en la tercera parte es cero. Toda la energía vale cero, la total. Entonces pasamos de tener 16 joules inicialmente a tener cero. Por lo tanto hay un trabajo entre medio. Ese trabajo va a ser la fuerza de roce nuevamente por la distancia entre el punto B y el punto A. El punto B y el punto C, disculpen. Entonces sabemos cuánto es esta distancia. Esa sí estamos seguros. Que vale 3. Es un coseno de 180 porque el objeto se mueve a la derecha, pero la fuerza de roce va a la izquierda. Entonces me queda 180 que me quedaría en negativo y me daría la fuerza de roce por D. Y la fuerza de roce yo la puedo calcular. La fuerza de roce va a ser la normal en este punto que ya está detenido, en el punto B. En el punto B, cuando se desplaza hacia allá, la normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Entonces, totalmente la normal es el peso, mg. Entonces me quedaría la constante por mg por la distancia. Y ese es mi W. Y la única forma que me dé 0 es que el W tenga el valor 16, menos 16. Por lo tanto, me quedaría la constante, el M, que son 2 kilogramos, el G, que es 10, y la distancia, que es 3. Yo puedo calcular la constante de roce. Y ahí hay un sinfín de conceptos, de otros problemas que podrían aplicar ustedes, que se los voy a dejar para que la única forma que puedan practicar. Y ahora los vamos a centrar en otro concepto nuevo. Entendiendo ya de esto de la energía y viendo que ya habían resuelto y no tienen ninguna duda respecto a la energía y al modelo de la energía, vamos a continuar, pero respecto a este concepto que se los tiré, que era el concepto del MB. Cuando nosotros teníamos la energía potencial mg por h y derivábamos respecto a la variable, lo que daba el peso del mg, y en el caso de la energía cinética teníamos el mb cuadrado por un medio, y al derivarlo los que daba la masa por velocidad. Y ese es el concepto de momentum. El momentum lineal de una partícula. Entonces nosotros vamos a llamar P a este múltiplo entre la masa y la velocidad.
como vector. Es un vector. Tiene una dirección y tiene una magnitud. Y lo vamos a llamar momentum. Momento lineal o momento también, depende del país. Es simplemente una cantidad física fundamental que quiere decir que vamos a tener que trabajar la base para otros conceptos que introdujo Isaac Newton cuando trabajó con esto de los objetos cuando se mueven por medio de una fuerza, la segunda ley de Newton. Volvemos a la fuerza de Newton que dice que la sumatoria de fuerza externa me da masa por aceleración. Entonces él entendía ese concepto de que los cuerpos en sí igual tienen una propiedad para poder oponerse en cierta manera a esta fuerza. Y él entendió que la fuerza neta total que actúa sobre una partícula va a ser igual a este cambio de movimiento. Entonces, tenemos el momentum y fíjense que es masa por velocidad. Entonces, si yo tengo la masa por velocidad y veo cómo cambia en el tiempo, eso quiere decir cómo cambia esto, masa por delta V, en el tiempo, lo que voy a obtener es masa por aceleración. Por lo tanto, la variación del momentum, este delta V lo podría sacar hacia adelante como delta MV, entendiendo que lo único que voy a escribirlo matemáticamente ya, tengo la masa por delta V, delta T. El delta V podría calcular el delta de la masa por velocidad, porque la masa no varía. Entonces el delta puede salir hacia afuera, me queda exactamente lo mismo que acá. Ahora, si nosotros consideramos estos delta T, lo que yo obtendría para infinitesimalmente es la derivada. Y yo sé que esto es masa por aceleración, que es la fuerza. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas externas, lo que va a originar en el cuerpo, es que cambie su momento. Ya no lo estamos viendo como masa por aceleración como Newton. Lo estamos viendo como el concepto de energía. Si yo aplico una fuerza sobre un objeto, este objeto cambia algo. ¿Qué es lo que va a cambiar en el tiempo? Su momento. O cambia la relación de la masa, que es imposible en este curso, pero solamente va a cambiar la velocidad. O cambia la dirección o cambia su magnitud. Que es como lo mismo, lo decíamos como aceleración, pero ahora lo estamos diciendo como momento. Entonces esta es la ecuación del momento. Siempre que hayan fuerza, masa por aceleración, como dice Newton. Pero ahora la aceleración la podemos escribir como esto. La variación del momentum, delta P. De P de T. Donde el P es la definición de momentum, masa por velocidad. Ahora, tenemos esta ecuación, tenemos la ecuación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Podríamos despejar el momentum, el de P, y los quedaría simplemente la suma de fuerza por delta T. O lo que podríamos entender para tiempos no tan cortos es que la variación, ¿qué quiere decir tiempo tan corto? Que ya no es delta infinitesimal, sino que es un delta más o menos grande. Podríamos entenderlo como fuerza por delta T. Que la variación de momentum de dos puntos distintos va a ser simplemente la fuerza por ese tiempo. Y a este concepto se le llama como impulso. El impulso es el cambio del momentum en un intervalo de tiempo. Ese va a ser mi impulso. Y para eso necesito saber la fuerza y el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya entendemos, por todo lo que hemos hablado en fuerza, que esta fuerza no necesariamente es constante. Si es constante no hay ningún problema, es súper fácil. Es despejar ese número, ejemplo, la gravedad es 9, o puede ser la fuerza de un niño, que son 10 newton, 20 newton, lo que sea.
Si es constante y me dicen que el niño empuja el carro por 10 segundos y puedo calcular su variación de momento. Imagínense, tengo una caja que está quieta, viene un niño y la empuja con 10 newton y la mueve, empieza a moverla, y si con 10 newton constante, eso quiere decir que después de un tiempo, después de 3 segundos, vamos a poner, después de 3 segundos, la caja adquiere una velocidad de 10 metros por segundo. Después de los 3 segundos. El niño empuja con 10 newton, va aumentando la velocidad, pero justo a los 3 segundos él deja de empujar y el objeto tiene 10 metros por segundo. Entonces, yo sé que el niño aplicó 10 newton en un transcurso de 3 segundos y eso me va a dar la masa por la variación de las velocidades. 10 menos 0. Entonces puedo saber la masa del objeto. O me dan la masa y puedo calcular la velocidad final. El problema está cuando esta fuerza no es constante. Cuando esta fuerza varía. Entonces podemos suponer que la fuerza va a variar en el tiempo. Puede ser que empecemos a empujar y después los cansamos, el niño se va cansando y empuja menos. Pero esto es igual a los gráficos cuando veíamos calcular cuando calculamos el trabajo. Es el área bajo la curva. Cuando no es variable, y esta es la moraleja, cuando las cosas no son constantes y son variables, cuando son variables, siempre vamos a tener el gráfico FT, o en el caso del trabajo era F por M, ¿se acuerdan? En la prueba parece que entró un gráfico así, que tenían el FM por metros y tenían la fuerza que varía respecto a la distancia y el área bajo la curva era el trabajo, ¿sí o no? Porque fuerza por metro, por distancia, FD. Lo mismo pasa acá. Si yo ahora tengo el F y el tiempo, lo que yo puedo calcular, si tengo el F y tengo el delta T, lo que puedo calcular es el delta P. Y aquí yo obtendría el delta P. Y si el P inicial era 0, el momento inicial es 0, lo que obtendría sería el P final. El momento, la masa por velocidad. Por las reglas que yo entiendo, sí, el certamen recuperativo es el global. Por si acaso, todas las reglas estaban desde el principio del semestre en el aula. Se van al aula, a la primera parte dice reglas generales y del curso, y ahí sale si es, vamos a ver al tiro, es recuperativo o no. Entonces, vamos para acá. Física 110. Estoy viendo yo, no sé, voy a compartir ahora. Entran al curso, programa, ¿será el programa de estudio? No, este es el general para todas las cosas. Avisos, no me interesan. Esto no, ustedes no lo ven. Y tiene que estar afiliado, ¿no? Pero estaba más arriba, profe. Ahí en regla de información. Programa de cátedra. Regla de información ahí. Regla. Sí. Ustedes ven eso, regla. Y evaluación. Certámenes, controles, tarea laboratorio, requisito de aprobación, certamen global. Ahí está, certamen global. Certamen global. Los alumnos que no cumplan con algunos requisitos de aprobación deben rendir el examen global, que incluye toda la materia. Los alumnos que rinden el certamen global deben obtener nota tanto. Los alumnos que debieron rendir el certamen global no lo hagan. Y los alumnos que cumplen con los 4 requisitos, bla, 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 inasistencia. No habrá certámenes recuperativos. En caso de inasistencia debidamente justificada a un certamen, el alumno debe rendir el certamen global. El inciso E.
¿Ya? Entonces no hay recuperativo, pero sí global. Las personas Pero, profe, que... ¿Sí? por ejemplo, ¿cómo se calcularía? ¿Se calcula Ah, igual ¿cómo se nomás? calcula la nota? Sí. Se reemplaza en los dos. Es como que dieras el global. Entonces, ejemplo, te saca un 60, se reemplaza en la nota que faltó y también se reemplaza en la global. ¿Se Ah, entiende? ya, profe. Sí, sí, sí. Ah, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, ahí está la duda. Recuerden que por ir al global lo tienen que justificar. Ejemplo, estos problemas, porque hubieron casos de personas que tuvieron problemas al subir la prueba, y en otros paralelos igual, y estaban fuera de plazo, tienen que dar al global, sí o sí. ¿Ya? Por eso yo fui bien cuidadoso en decirle a ustedes, y no pueden decir que no. Desde este momento termina la prueba y tienen 15 minutos para entregarla y yo cerré la sala para que más encima no tuvieran problemas con Zoom y el aula para que consumiera internet. Entonces ya es cosa de ustedes si tuvieron problemas. Se entiende que pueden haber problemas, eso también escapa. E igual es coordinación, ve caso por caso. Es tanto que ayer cuando tuvimos reunión uno puede ver a la persona persona por persona y ver a qué hora se metió y qué es lo que hizo en aula. Hubo gente que se metía al aula dentro de la hora de la prueba y empezó a revisar las PPT. Entonces, ahí uno ve todo. ¿Ya? Entonces ahí sabe uno si realmente les falló el sistema o no. Y también hay casos, bueno, a mí no me pasó, pero hubo un paralelo en el cual las personas entregaron a la hora después el certamen por correo, decían que falló el sistema, eso no se lo aceptaba. Automáticamente se van a englobar. ¿Ya? Por respeto a los que se entregaron a la hora que es tiempo. Uno siempre, lo más importante es el tiempo. La prueba está hecha para que les dé el tiempo. La prueba está hecha para los primeros minutos, no para los 15 minutos restantes. Los otros 15 minutos es simplemente se da 15 minutos para subir al aula. El semestre pasado eran 10 minutos, pero ahora se optaron por 15. ¿Ya? Entonces en 15 minutos, y vuelvo a decir, si hay personas que en 15, yo me pongo en el lugar de alguien que se le haya caído el internet o la electricidad, después puede fácilmente mandar un correo y explicar que la situación y va a tener que dar el global. ¿Qué pasa si una persona justo las dos pruebas se le corta el internet y la luz? Ya eso es un caso más específico, pero puede pasar, si uno nunca se puede cerrar a esa posibilidad. Sería muy raro, ya entraría a la universidad a ver si realmente en qué zona vive y si se cortó la luz. Que la universidad lo ha hecho de repente, con casos muy excepcionales, para ver si la persona está mintiendo o no. Pero eso, ¿ya? Ahora, continuando con la idea de lo que estábamos hablando, ya respondiendo a la pregunta que tenían sobre el recuperativo y el global, lo centramos nuevamente entonces a esto del el teorema del impulso y el momento lineal. Como resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, tenemos que entender lo siguiente. Nosotros vamos a tener un cuerpo y a este cuerpo entendemos que tiene un cierto momento, una hora. Este cuerpo por moverse en el espacio tiene un momento. Ese momentum, que lo vamos a definir como P, va a ser tanto la masa por la velocidad del objeto. Este objeto puede cambiar de dirección y puede cambiar de magnitud de velocidad y va a cambiar su momento. Pero para que haya un cambio en el momentum, para que se genere un cambio en el momento en un determinado tiempo, tiene que haber una fuerza. No puede ser, o la suma total, porque puede ser más de una y se considera, puede haber más de una fuerza, y la fuerza total, esa sumatoria de todas esas fuerzas, lo que va a originar es que se origine un cambio en el momento. Antes lo veíamos como aceleración, ahora entendemos con el concepto de momentum que es relacionado con la energía, con esta derivada de la energía cinética. Entonces tenemos el momento. También nosotros podemos entender lo que es en el impulso, que es la aplicación de una fuerza en un determinado tiempo.
Y eso va a originar solamente la variación del momentum, que es esta parte de acá. El delta P, vamos a escribirlo como delta P mejor. Delta P es simplemente la suma de esta fuerza en un determinado tiempo. Se va a originar. Y ahí entendíamos el impulso. Pero el problema es que esta fuerza, si es constante, no hay ningún problema. Se multiplica la fuerza por el tiempo y obtenemos la variación. Pero muchas veces esa fuerza va a ser variable. Ya entendemos que la fuerza puede ser variable. Entonces, cuando nosotros teníamos la fuerza anteriormente, esto es anteriormente, por distancia, calculábamos el trabajo, porque variaba dependiendo de la distancia. Pero ahora estamos viendo la fuerza respecto al tiempo. ¿Por qué respecto al tiempo? Porque nos interesa la relación de fuerza-tiempo. La fuerza vuelve a variar en el tiempo, y ahora no es el trabajo, sino que es delta P. Que es lo más fácil, porque área bajo la curva fue como la pregunta más simple. Calculan el área bajo la curva y obtienen, en este caso, la variación del momentum. Y en el caso de la fuerza a distancia, tienen lo que es la variación del trabajo. Entonces, eso es lo que estamos hablando ahora. Y para eso tenemos un problema. Imaginemos el caso que está acá, que tenemos una pelota de béisbol, bueno, da lo mismo la pelota, que tiene una cierta masa. Entonces esta pelota tiene una cierta masa, que son 0,15 kilogramos. Y se lanza con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Ya? Entonces la velocidad inicial de la pelota es que se lanza con 20 metros por segundo. Entonces viene la pelota, vamos a poner la pelota, y la pelota se lanza. Entonces la pelota avanza en línea recta. Inicialmente tenía 20 metros por segundo, va con los 20 metros por segundo, pero es golpeada, esta pelota va a ser golpeada y adquiere una velocidad de 50 metros por segundo, aumenta la velocidad porque la persona le pegó más fuerte, en la dirección opuesta. Entonces inicialmente iba para acá con 20 y después del golpe, aquí vamos a poner ahí un bate, cambia la dirección totalmente opuesta y la velocidad, su magnitud es mayor. ¿Ya? Entonces dicen que calculemos el cambio del momentum lineal. Entonces podemos calcular el momentum. El momentum es masa por velocidad. Entonces tenemos un momentum inicial y un momentum final. Inicialmente es la masa por la velocidad, que serían 20 metros por segundo. Acá, como es un vector, recuerden que estos son vectores, tenemos que decir la dirección. Por lo tanto, vamos a decir que para allá está el positivo. Por eso el 20 es positivo, porque es un vector. Recuerden que siempre que hay vector tienen que poner sistema de referencia. Mientras que el P final es la masa menos 50. ¿Por qué menos? Porque va en contra del movimiento. Entonces mi delta P, mi variación de momentum, va a ser P final menos P inicial. Menos 50 menos 20 M menos 70 por la masa. Ese va a ser mi delta P. Fíjense en ese signo porque es el final, que es negativo, menos el inicial, que el inicial era positivo, por eso me queda menos 70. Tengo la masa, puedo calcular el cambio del momento. Puede ser que ahí tenga la duda con ese signo, pero les digo que vean bien. Si tienen la duda, díganme ahora, para que puedan observar bien esa parte y no queden tanto con esa duda de concepto. ¿Todo bien? Ya. Entonces, la segunda pregunta nos dice que el bate estuvo en contacto un 0,1 segundo con la pelota. Entonces nos dice que el bate tocó por 0,1 segundo la pelota
Y en ese tiempo, él ejerció una fuerza. Entonces, él en 0,1 segundo, él aplicó una fuerza. Y nos preguntan que calculemos esa fuerza. Entonces, tenemos F delta T y tenemos el delta P. Porque tenemos el delta P, el cambio total. Porque la pelota iba para acá y después automáticamente el cambio para acá. En ese lapso de tiempo, justo cuando comienza a tocar, la pelota va para acá. Y después de soltar, ese 0,1 segundo cambia para allá. Entonces hay justo ese delta P. Ese delta P en ese 0,1 segundo es el mismo delta P del inicial y el final visto desde más como el espectador. El espectador no ve esa milésima de segundo. Realmente esa décima de segundo. No ve esa décima de segundo. Pero es el mismo diferencia de P. Entonces podemos calcular el F. F es delta P delta T. La suma de todas las fuerzas. Y la única fuerza que actúa sobre la pelota es el bate. Entonces pasa de ser todas las sumas a solamente una fuerza. Y tendríamos entonces delta P por el tiempo. El delta P sabemos que es menos 70 por la masa. Por la masa, esta es masa, no es metro, partido en 0,1 segundo. Ya obtendríamos la fuerza. ¿Alguna duda está ahí? Entonces momentum no es tan difícil, porque momentum, si nos damos cuenta, tiene lo bueno, tiene todo lo bueno de energía, porque nos interesa el estado final y inicial, 2 puntos. Y calculamos la diferencia del momento. Igual que cuando calculamos la energía, calculamos el momento. Calculamos los momentos inicial, final, calculamos el delta P, y si es distinto de 0, si delta P es distinto de 0, es que hay una fuerza. Porque si me da 0, es que no hay variación. Que el momentum se mantiene, es constante, se conserva. Conservar significa el que no cambia. Pero si es distinto de 0, es que cambió. Y si cambió, es porque hay una fuerza externa. Entonces, si yo conozco el tiempo que se aplicó, puedo calcular la fuerza. O si me da la fuerza, puedo calcular el tiempo de contacto. Y eso es todo. Momentum es sumamente fácil. Y se llama momentum lineal, porque después vamos a ver otro momentum, pero este es el momentum lineal, porque los cuerpos se mueven, los vamos a considerar como si se movieran en líneas rectas. Pueden variar, pero siguen una trayectoria lineal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos una partícula? No tenemos un objeto. Vamos a dibujarlo acá. ¿Qué pasa si no tengo una pelota, sino que tengo un sistema de pelotas? Esta pelota va por acá y choca con una. Entonces tengo más de una masa. Tengo M1, M2, M3. Y cada una de estas tienen su momentum inicial y su momentum final. Su momento inicial, su momento final. Cada una tiene su momentum distinto, inicial y final. Y por eso pongo 1, 2, 3 para denotar eso. Lo que vamos a entender que si yo calculo el momentum de el delta P, si yo calculo el delta P, calculo el delta P de este, del 2, del 1 y el delta P del 3, por separado, va a pasar lo siguiente. Imaginemos que no hay fuerza externa, que afuera no hay fuerza, entre esos tres cuerpos no hay fuerza. Y solamente actúan ellos tres. Si el primer cuerpo pierde momentum, quiere decir que el delta P es negativo, porque el final va a ser menor que el inicial, pierde. Uno de los otros dos lo tiene que haber ganado. Porque no hay fuerza externa. Afuera, vuelvo a decir, no hay fuerza, no hay nadie más. Por lo tanto, en el sistema, visto desde más afuera, vamos a hacer como un zoom, así, pero al contrario, así. Y adentro están todas esas pelotitas. Visto desde afuera, el delta P se tiene que conservar del sistema.
porque no hay nadie en afuera aplicando fuerza. Entonces adentro se tiene que conservar el momento. Pero si adentro, haciendo un zoom a ese cuadrado, veo que una de esas pelotas perdió momento, para que se conserve, el otro lo tuvo que haber ganado. O puede haber sido este, o los dos proporcionalmente. Eso se le dice conservación de momento. Esa es la idea. Que en el sistema delta P inicial es igual a delta P final en el sistema. Se conserva el momento. Pero no quiere decir que vamos a poner ahí vamos a poner inicial del 1 conservación, era simplemente que P final igual al P inicial. Estaba pensando en esto, delta P igual 0, que se conserva. Lo que quiere decir es que si tengo 3 pelotitas, no necesariamente este va a ser igual a este, pero la suma total sí se conserva. La suma total me da igual, pero entre ellos puede ser que varíe. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos fuerzas externas en el sistema, cuando no tenemos estas fuerzas externas que actúan sobre el sistema, podemos decir que las partículas no se van a conservar. El momento, la variación de la fuerza va a ser 0. Si no hay fuerza externa, es 0, el momentum del sistema se conserva, no varía. El del sistema, no necesariamente el de las personas, los de los objetos dentro del sistema. Para eso hagamos un ejemplo bien sencillo y vamos a calcular esta idea. Y el ejemplo más habitual que siempre ocupan podría ser el de 2 pelotas. Tenemos una pelota que parte con una velocidad, vamos a poner 5 metros por segundo, y la masa es de 1 kilogramo. Y tenemos otra pelota que está quieta y también su masa es de 1 kilogramo. Y las pelotas van a chocar. ¿Y después qué pasa? Eso es lo que queremos saber, qué pasa. Vamos a suponer que después del choque, las dos pelotas se mueven, hacemos como que chocaron las canicas, y la segunda, esta roja, tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Adquiere una velocidad de 1 metro por segundo. Y la pregunta sería, ¿cuánto adquiere la otra? Entonces, inicialmente, el sistema tiene dos momentum. Vamos a decir que el momentum inicial del sistema es igual al momento inicial de la primera pelota más el momentum inicial de la segunda pelota. La primera es la masa por velocidad, pero la segunda es 0, porque está quieta, tiene velocidad 0 inicialmente. Este es el inicial. Entonces me queda solamente la masa por la velocidad, que me daría 5. Masa por... Y hay que hablar de las unidades. Son kilogramos, metros partido en segundo. Ahí tendríamos ya el momento. Pero el sistema, al final, en la parte final, va a tener que el momentum del sistema va a ser el final del 1 más el final del 2. Recuerden que los momentos son vectores, tenemos que decir la dirección, pero estamos diciendo que se mueven todos en el mismo sentido, se mueven hacia la derecha. Vamos a considerar que los dos se mueven hacia la derecha. Entonces vamos a tener una masa que ya sabemos que es 1 kilogramo por la velocidad que no conocemos ahora de la pelota 1, más la masa por la velocidad que sí conocemos, 1. Entonces nos quedaría B más 1. Ahora, por conservación del momentum, como no hay fuerza externa, me tiene que dar 0. El inicial es igual al final.
Por lo tanto, 5 es igual a b más 1. Por lo tanto, la velocidad del segundo cuerpo, del primer cuerpo que no conocíamos, la velocidad final, va a ser simplemente 4, para que se conserve el momento. Y de esa forma podemos calcular el momentum del sistema. Este sistema, esto es sumamente fácil cuando tenemos la idea de estos momentos en la misma dirección. Los pasos a seguir, y son los que hice yo para que ustedes me entendieran, fue primero hacer un dibujo, la representación pictórica. En el caso del bate, era dibujar el bate, dibujar lo inicial, dibujar el final. Eso era el primer paso. En el caso de las pelotas, dibujar el inicial y el final. Distinguir lo que es inicial y el después, el antes y después. Dos dibujos distintos o en el mismo dibujo los dos casos. Después, la representación vectorial, hacia dónde se mueven los objetos. Decir, este está quieto, hacia dónde se mueven vectorialmente. Indicar en qué dirección va el sentido del movimiento del objeto. Tercer paso, plantear que se conserva el momento. Si se conserva el momentum o no, va a depender, pero tenemos que pensar, o no se conserva o sí se conserva. ¿Por qué no se va a conservar? Porque hay fuerza externa. ¿Por qué se va a conservar? Porque las fuerzas externas valen 0. Si hay fuerza externa, podemos calcular el tiempo o la fuerza. Si se conserva, podemos considerar el ejemplo anterior, de que se conserva el momento. Y podemos hacer la representación por gráfico. Como estas son pelotas vistas desde arriba, lo único que va a haber es la energía cinética. Podríamos calcular la energía cinética. Ya tenemos la velocidad, tenemos la masa, podemos calcular la energía cinética inicial y la energía cinética final. Porque no hay altura, a menos que varíe la altura. Pero si no, podemos calcular la energía. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, vamos a considerar el siguiente problema. Consideremos que hay dos carritos para aplicar todo lo que hemos conversado. Sí, esto es por si acaso. Y eso es lo que siempre se me olvida, lo he dicho en las otras clases, pero en esta no. Esto es nuevo. No espero que de 0 a 100, no puede ser que por solamente escucharme ya sean expertos en esto. No. Son dudas que si de un signo o algo por el estilo, siempre que digo hay alguna duda, no es que entiendan todo, sino que alguna duda de algún valor o algo por el estilo. Porque dudas de la materia van a tenerla, porque recién la están viendo, entonces no, dudas van a tener dudas. Y si no las tienen, no se preocupen porque están recién viéndolas. Pero era duda por la ejercitación, el valor, algún número, eso. ¿Ya? Ahora, consideremos este problema. Nos dicen que hay dos carritos, como esos carritos de laboratorio que son bien especiales, que son unos carritos así, no, son unos carritos con dos ruedas, pero son mejores que los que uno puede comprar en las tiendas para jugar, ya que estos carritos tienen lo mínimo roce posible, tienen rodamiento y toda la cosa. ¿Ya? Tienen muy poca fricción, pero muy poca. Unos carros muy especiales. Entonces nos dicen que el primero de ellos, A, vamos a decir que el primero es A, tiene una masa de 5 kilogramos y tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Entonces, acá está el A. El A tiene una masa de 0,5 kilogramos y se mueve con esa velocidad. Ve que el dibujo está el dibujo y la flecha lo representa que se está moviendo y en qué dirección se mueve. Y hay otro cuerpo que es el B, que tiene 1 kilogramo y está detenido, está en reposo. Por eso no se mueve, por eso no tiene una flecha, porque está quieto. Entonces tenemos el A y el B.
tenemos el primer paso y el segundo paso. Y después del choque, acá lo dicen que después de un rato, después hay una colisión, chocan. El primer carrito adquiere una velocidad en dirección contraria. Lo dicen que ahora el carrito se mueve en dirección contraria con una magnitud de 1 metro por segundo. Y el carrito 2 se va a tener que mover, o puede ser que no, pero vamos a suponer que se mueve para allá. Y viene el par de preguntas, que no vamos a leer las preguntas, sino que vamos a hacer los pasos. Primer paso, hacer el dibujo. Ya el dibujo está hecho. Segundo paso, hacer los vectores. Este se mueve, una flecha. Este no se mueve, no flecha. Este se mueve en sentido contrario, una flecha en sentido contrario. Y este vamos a suponer que se mueve para allá con una flecha. Tercer paso, escribir los momentos. El momentum inicial, vamos a decir que esto es el inicial, antes del choque, va a tener el momentum del objeto A, va a ser la masa por velocidad. Y el objeto del 2 está quieto, es 0, porque está con velocidad 0. ¿Ya? Entonces, el P total, vamos a decir el P del sistema, va a ser la suma de los dos. 2 kilogramos metros por segundo. ¿Y en qué dirección va a ir? Porque un vector, el momentum, es positivo, va hacia allá. Por eso sale esto. Este es el vector total inicial. El momentum lineal de A más B, el del sistema. Ahora vamos a considerar la parte final. En la parte final tenemos el mismo cuerpo, la misma masa, pero se mueve en sentido contrario, por eso es negativo, y nos da este momento. Y el segundo cuerpo se mueve ahora, tiene una velocidad. Por lo tanto, el P total, ahí viene la consulta. ¿El P total tiene que ser igual al anterior o no? ¿El P total final y el P total inicial tienen que ser los mismos o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Y algunos dicen sí, algunos dicen no, algunos dicen nada, otros dicen debería. La pregunta es, y para eso tienen que verlo desde este punto de vista. Si yo me centro solamente en estos objetos, o puedo centrarme más todavía, solamente en este más este objeto, ¿hay fuerzas externas? Sí, está la fuerza de, o sí o no, algunos dicen que no, está la gravedad por si acaso, pero está la normal. La normal y el peso se van a aniquilar, van a dar cero, porque el objeto no se mueve ni para arriba ni para abajo. Es una forma de saber si se aniquila. Pero no hay más fuerza externa, no hay nadie más, no hay roce, vamos a considerar que no hay roce. Si hubiera roce, habría una fuerza contraria al movimiento, un FR. Pero si no lo hay, delta P se conserva. Es cero. La variación del P final y el P inicial es cero. Si hay fuerza de roce, entonces el delta P no es cero y obtendría que F es igual a delta P en delta T en un determinado tiempo. De otro tipo de problema. Estamos partiendo con la suposición que la variación es cero. Entonces, el momentum inicial, que era 2 kilogramos por metro por segundo, tiene que ser igual al final. Pero el final es esto, es la suma de estos dos. Es menos 0,5 más B. Porque el 1 no me afecta en nada. Este 1 que está acá no me afecta en nada, es un 1. Entonces yo puedo despejar el B. La velocidad me va a dar 2,5. Esa es la velocidad del objeto. Para que se conserve el momento. ¿Ya? Ahí pueden hacer otro problema. Ahora los dos se están moviendo.
y un problema de gráfico, que la fuerza no es constante. Entonces lo dicen, imagínense, parece que este es el mismo problema. Lo dicen, un carro A y B se mueven de esta manera. Lo dicen que el carro A de masa 20 kilogramos se mueve a 20 metros por segundo. Por eso se mueve. Y el carro B no se mueve por el dibujo. No hay una flecha vector. Entonces no se mueve. En cierto instante choca con otro objeto de igual masa que está en reposo. Están en reposo. Y después del choque, dicen que después del choque, los carros se mueven separados. Se mueven en la misma dirección. Entonces podemos calcular solamente hasta ahí, hasta este punto. Todo esto podemos calcular momentum. ¿Ya? Podemos considerar que no hay fuerza. Pero después nos dicen algo. Durante el choque, entre 0 y 0,7 segundos, mientras chocaron, aquí se tocaron y chocaron, el carro A ejerce sobre el carro B una fuerza. Acá lo que lo están diciendo es que externamente no hay fuerza, o no hay que considerarla. Pero si los ponemos en el punto del B, el B está quieto. Es una pelota que está quieta y de repente alguien le pega para que se mueva. Alguien le tiene que pegar. Alguien tiene que aplicar fuerza, visto desde el punto de B, para que el B se mueva. Está quieto y se mueve. Entonces ahora la pregunta es visto desde el punto de vista de B. B le aplicaron fuerza porque es la única forma que cambia su momento. Que no es lo mismo del sistema. El sistema, voy a agregar una hoja. Tengo dos pelotas. Estas dos pelotitas pueden chocar y moverse y hacer todo lo que quieran, pero visto desde afuera, se conserva el momento, porque no hay fuerza externa. Pero si ahora yo me centro en una de ellas, ella dice, sí, pues, si hay variación del momento. No es cero, porque yo estoy chocando, alguien me está pegando. Pero esa variación la gana el otro, eso es lo que estábamos conversando recién. Que si uno pierde, el otro gana, y si uno gana, el otro pierde. Y para eso se conserva el total. Pero este problema es más cachado, es más simpático, porque lo hace pensar desde el punto de vista del objeto que estaba quieto. Entonces, como él estaba quieto, él tiene momento inicial cero, porque tiene momento, está quieto, tiene momento inicial cero, y tiene un momento final, que lo podemos calcular, lo de masa por velocidad simplemente, masa por velocidad de B. Yo puedo calcular el delta P, que va a ser la masa por velocidad. Y si hay un momento de una variación del momento, entonces la fuerza por un determinado tiempo va a ser delta P. Y me dan el tiempo. Me dicen el transcurso del tiempo. Entonces yo podría calcular F, pero para poder calcular F necesito delta P. Y para poder calcular delta P necesito saber la velocidad del objeto final. Y para saber la velocidad del objeto tendría que calcular el momentum del sistema. Inicialmente tengo un carro que se mueve masa por velocidad y me da la velocidad. 12 metros y 20 kilogramos. Tengo el momento del primero, del objeto que se mueve. Son 12 por cuánto era, disculpen, por 20. 12 por 20, vamos a calcular ahora. 12 por 20, 240. Es el momentum de la pelota que se mueve, 240. Inicial. Y el otro era 0. El total me da 240. El momentum inicial del sistema es 240. Del sistema. No de los carros, del sistema. Los sistemas no tienen roce, por lo tanto, ese momentum final, ese inicial tiene que ser igual al final. Y el final, me dicen que el carro, voy a borrar acá todas estas líneas, y todas estas cosas. Después del choque, los carros se mueven separados. Y aquí viene la consulta, porque uno debe decir separado, no puede ser, y fíjense en esto, no puede ser que la velocidad del A sea mayor que la velocidad del B. ¿Por qué no puede ser eso? Porque si el A se mueve más rápido que el B, va a volver a tocar al B. Pero dicen que están separados.
podríamos suponer que la A se mueve menor que B. Entonces hay un momento en que B se va a ir y nunca más van a ver. Que también puede pasar. Y el que es mejor, el ideal, es que los dos se muevan con la misma velocidad. Que estén separados, pero con la misma velocidad. Es como raro, pero podría ser. ¿Ya? No conocemos. Si me dieran la velocidad de A, el final, podría conocer la velocidad final de B. ¿Por qué? Pero nunca la vamos a saber. Porque en el caso final vamos a tener la masa por la velocidad de A más la masa por la velocidad de B. Y eso es lo único que vamos a ver que vale 240. Pero no conocemos la velocidad de A ni B. Si me dan la velocidad A, yo puedo calcular la velocidad de B. Y si conozco la velocidad de B, puedo calcular la fuerza. Entonces dicen, calcule la velocidad del centro de masa. Aquí la pregunta como que cambia. ¿Qué significa el centro de masa? Que si yo tengo dos cuerpos, y menos mal que hicimos este ejercicio para poder hablar del centro de masa, si yo tengo dos cuerpos que tienen la misma masa, o más o menos proporcional, uno puede imaginar que hay un punto, que es el punto medio, que es el centro de las dos masas, de ahí viene el nombre centro de masa. Es el punto donde yo, si esto fuese una barra que no tiene masa, una barra nomás, y yo pongo mi dedo acá, queda en equilibrio. Tanto la derecha como la izquierda quedan iguales. Pero para eso tengo que considerar, hay distintos casos, que la pelota de acá sea más grande, va a cambiar la distancia y todo. Pero estamos en el caso más simple, en que las dos masas sean de la misma masa. Los dos objetos tengan la misma masa. Por eso hacemos ejercicios donde tienen la misma masa. ¿Qué es lo que pasa? Si este objeto se está moviendo, el centro se va corriendo. Si este objeto se mueve a 10 metros por segundo, ¿a qué velocidad tiene que estar el centro de masa? A este punto lo vamos a llamar centro de masa. ¿A qué velocidad se mueve el centro de masa? Y esto es una pregunta que les quiero hacer yo a ustedes. Si el objeto se va moviendo a 10 metros por segundo, ¿a qué velocidad se mueve el centro de masa? ¿Se mueve a 10 metros por segundo? ¿Se mueve más? ¿Se mueve menos? Es menor, creo. Veámoslo. Miren, es bien simple. Vamos a hacer con 10 metros por segundo. Y vamos a imaginar que la distancia que hay entre los dos son 10 metros. Y el objeto se mueve 10 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que él llegue hasta el final? El objeto, el primero. 1 segundo. Porque él se mueve a 10 metros por segundo y hay una distancia de 10 metros. Entonces, en 1 segundo, él parte acá y llega hasta el final, la pelota. El centro de masa tiene que también llegar al final, en ese tiempo. ¿Sí o no? Pero él tiene que recorrer no 10 metros, él tiene que recorrer 5 metros. En el mismo tiempo, no puede ir más rápido. Entonces, la velocidad es menor, ya es la mitad. La velocidad del centro de masa son 5 metros por segundo, que es la mitad de la original. Este problema, esta consulta que dicen calcule la velocidad, no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado, pero es simplemente para que ustedes entendieran ese concepto de centro de masa, que lo más probable es que sí lo hayan visto, y es para recordar un poco lo que habían visto en física 100. Ahora, ¿para qué sirve el centro de masa? Es porque yo me olvido de los cuerpos y me centro en el medio. Me centro en ese punto del medio. Entonces, ese punto del medio, ese centro de masa, porque ya lo saben de física 100, el centro de masa es la representación de todo esto. Es la suma de las dos masitas. La masa del centro de masa, por decirlo de alguna manera, de ese objeto, es como que estas pelotas estuvieran tan lejos
Yo me estoy parando tan lejos que es como la que la viera solamente un objeto. Eso es. Entonces, visto desde el centro de masa, yo podría decir, mira, el momentum inicial son las dos masas por la velocidad del centro de masa. Y el momentum final se tiene que conservar porque no hay fuerza externa. Entonces va a ser las dos masas por la velocidad, vamos a poner, final del centro de masa. Pero se conservan. Por lo tanto, las velocidades tienen que ser las mismas. La velocidad inicial y final del centro de masa tienen que ser las mismas. Entonces, si inicialmente se mueve con una cierta velocidad, después del choque, se tiene que mover con la misma velocidad. Pero como no se separan, las pelotas no se pueden separar, el centro va a quedar, ahí tendría que decir, ¿es constante o no es constante? Si las pelotas no se separan y siempre van juntas de la mano, van ahí de la mano, la velocidad del centro de masa, ¿qué sería? ¿Sería cero o no sería cero? El centro de masa no se mueve. Sí se mueven las pelotas, pero no el centro de masa. Por lo tanto, si se mueve el centro de masa, lo único que lo está diciendo eran los tres casos que yo les dije. O era mayor, o eran menores, o eran iguales. Y este concepto del centro de masa, lo único que lo está diciendo es que se va a cumplir esto. Los otros dos no se van a cumplir. Eso me está diciendo nomás el centro de masa. Esto lo vuelvo a decir, lo vuelven a hacer, esta pregunta, para que se recuerden, porque después cuando pasemos a torque, a un momentum angular, vamos a tener que calcular de repente el centro de masa. Pero no soluciona nada el problema. Después lo dicen, calculemos el vector impulso. ¿Podemos calcular el vector impulso? Sí, pero necesitamos el delta V, pero necesitamos la fuerza y el tiempo. Y aquí los dicen el tiempo. Acá los dicen, suponga que tienes esta fuerza variable, porque nunca los dijeron la fuerza. Me dicen, ya, pero te vamos a dar la fuerza. La fuerza varía. Y como va a variar en el tiempo, te damos el gráfico. Entonces, si tú quieres calcular cuánto es el delta P, tienes que calcular el área bajo la curva de la fuerza por tiempo. Podemos calcular esa área. Podrían hacerlo con diferentes métodos, el que más lo acomode a ustedes. Podrían calcular el de este rectángulo más el de este triángulo más el de este triángulo. Calcular las áreas. ¿Tienen delta P? Si tienen delta P, si pueden calcular delta P, pueden calcular los momentos. El inicial ya lo teníamos, el momento inicial lo teníamos. Realmente, sí, teníamos el 240. Tenemos el 240. Y podríamos calcular realmente las velocidades de los dos cuerpos, considerando que ahora el momento no se va a conservar. Que hay una diferencia de momento. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a volver a retomar esto. Vamos a hacerlo tanto en una dimensión como en dos dimensiones. ¿Qué significan dos dimensiones? Que las pelotas se pueden mover en un plano. Las pelotas de billar, vistas desde arriba de la mesa. Y vamos a practicar nuevamente esto con momentos. Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Y ya lo estaríamos viendo ya para la próxima semana. ¿Ya? Lo más probable es que las notas estén para la próxima semana. No lo sé. Pero lo más probable. Lo estaríamos viendo. Cuídense. Me refiero a la próxima semana como para el jueves. Así. Inicialmente tenemos 2 semanas para revisar notas. ¿Sí? Profe, es que la próxima semana hay tarea, pero ¿sabe más o menos hasta dónde entra en la tarea, no? Las tareas siempre pueden Entrar con entrar la hasta lo conservación. último que hemos O hablado. sea, ya, vale.
Entonces, de la semana pasada, eso quiere decir que puede entrar perfectamente esto. Ok. Pero las tareas las suben, entonces ahí tienen tiempo, una Sí. semana para poder entregar la tarea. Pero nunca te van a apuntar algo que no hayan visto en clase. Sí. ¿Ya? Ok. Ya. Vale, profe. Eso. Los vemos. Cuídense. Chau, chau.